todos a Mateo capítulo 9, los que están viendo por Facebook Live, los que están aquí, gracias a Dios por estar aquí. Mateo capítulo 9, por favor. Mateo capítulo 9. Continuamos caminando con Jesús, aprendiendo a vivir, amar y adorar al estilo de Jesús. Ahora, solo para preparar el terreno, hace 2 semanas vimos el llamado de un cierto publicano que se llamaba Mateo, ¿correcto? Un cobrador de impuestos, un no deseado, ¿sí? No deseado por los religiosos, pero muy deseado por Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y la razón es porque Jesús ama a los no deseados. Jesús ama las ovejas negras. Jesús ama a los rechazados. ¿Por qué? Porque lo aprendimos la semana pasada. Porque es con esos desechados, es con esos que el mundo ha hecho a un lado, con los que Jesús hace grandes obras a través de sus vidas. Odres nuevos, donde Él pone el vino nuevo, ya que los odres viejos no pueden sostener o contener ese vino que representa el Espíritu Santo, porque entonces se estallan. ¿Por qué? Ya que muchas veces cuando alguien ya está establecido en sus caminos, es tan difícil, ¿no? Tan difícil que cambien o que quieran que cambien o quieran cambiar. Bueno, nuestra historia va a continuar hoy, así que ¿por qué no oramos? Y vamos a aprender cómo vivir, amar y adorar al estilo de Jesús. Amén, vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te alabamos y te adoramos, Señor, porque eres tan bueno para con nosotros. Padre, te pido por tu pueblo que tú remuevas todo temor, todo temor. Tu palabra lo dice, está escrito, Señor, el día de nuestra muerte ya está registrada en los cielos y no va a llegar ni un día antes ni un día después. Pero con eso también danos sabiduría y compasión, porque hay muchos que no te conocen y no queremos apurar su llegada al juicio. Padre, venimos ahora a sentarnos a tus pies a estudiar tu palabra. Venimos ahora, Señor, a aprender de ti. Bendícenos, Padre, bendícenos, Espíritu Santo. Si no eres tú el que nos habla, Padre, salimos de aquí vacíos. Tú sabes dónde se encuentra cada persona y tú sabes la palabra que ellos tienen que escuchar. Bendícelos. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice amén. Amén. Verso 18 de Mateo capítulo 9 leemos, recuerden, él estaba sentado en la casa de Mateo, ya habían venido los fariseos, le habían preguntado a los discípulos de Jesús que por qué comía Jesús con los pecadores. Después ya habían venido los discípulos de Juan y le preguntaron a Jesús, hey, ¿por qué tus discípulos no ayunan y nosotros y los fariseos sí? Y él les dio la respuesta de odres nuevos y odres viejos. Después dice el verso 18, mientras él, hablando de Jesús, les decía estas cosas, vino un hombre, ¿qué? Principal. ¿Y qué hizo? Se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de ¿qué? De morir. Y luego le dice, más ven y pon tu mano sobre ella, ¿y qué? Y vivirá. Wow, ¿cuántos dicen amén? Y se levantó Jesús, me encanta el verso 19, subraya el verso 19, porque a mí me encanta este verso. ¿Qué hizo Jesús? Él se levantó y lo siguió con sus discípulos. Qué hermoso es eso. Qué hermoso es eso. Viene un hombre principal. ¿Qué significa un hombre principal? Bueno, este hombre, y nos lo dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 5, no tienen que ir ahí ahorita. El nombre de este hombre principal era Jairo. Él se llamaba Jairo. Y Jairo era uno de los principales de su sinagoga. Eso básicamente quiere decir que él era un líder en su iglesia o en la sinagoga local. Esto nos dice que él era judío. Y como vemos, su hija acababa de morir. Está pasando él algo horrible. Dolor. Una pérdida increíble. Yo oro mucho por mi hija. Tengo 4 hijas. La más chica es mi favorita. Ella lo sabe, mis otros hijos también lo saben. Ellos lo saben.
Porque ves, Grace nació cuando yo tenía 33 años. Mis otros hijos, yo tenía 17 años. Yo era un niño criando niños. Y cuando Grace nació, yo por primera vez, mi esposa y yo, porque mi esposa también tuvo 17 años cuando nacieron nuestros primeros hijos, por primera vez supimos lo que era ser padres. So Grace es especial. No estoy diciendo que mis otros hijos no son especiales, pero Grace es especial. Y si algo le pasaría a mi hija, me rompería mi corazón. Así como si algo le pasaría a tu hija. Ahora imagínate a Jairo. Él viene con el corazón destrozado y él viene, y en ese momento nada importa, ¿correcto? Nada importa. Pero ves el oído de un hombre que se llama Jesús. Y él, con la poca fe que él tiene, viene y le dice a Jesús: Jesús, si tú solo tocarías a mi hija, ella viviría. Wow, eso es fe. Eso es fe. ¿Sabes qué es lo más triste? Que muchos lo han criticado. ¿Ves? Siempre van a haber esos que critican. No importa si tu hija acaba de fallecer. Hay unos que dicen: Jairo no tenía verdadera fe. No como la fe del centurión, porque el centurión vino y le dijo a Jesús: tú no tienes ni que venir a mi casa. Solo habla la palabra y mi siervo será sano. Y hay unos que critican a Jairo y dicen: ¿por qué le dijo a Jesús que tiene que venir y tocar a su hija si realmente eso no era necesario? Muchas veces el nivel de donde se encuentra la fe de Tony y donde se encuentra Oscar son en diferentes niveles. Muchas veces la fe de Pedro y la fe mía nos encontramos en un diferente lugar. ¿Qué hizo el Señor? ¿Criticó a Jairo? No, al contrario. Verso 19 dice que se levantó Jesús y sus discípulos con él y lo siguieron a su casa. ¿Ves? Jesús trata con nosotros, escúchame bien, en el lugar que tú te encuentres. Y eso me encanta del Señor. Muchas veces nosotros como seres humanos somos difíciles y críticos con otras personas, y hay veces los queremos poner como un lazo y jalarlos a este lugar donde estamos nosotros. Jesús no hace eso. Él viene y trata contigo exactamente en el lugar que tú te encuentras. Así como lo hizo con el centurión, Jesús dijo: wow, yo no he visto en todo Israel fe como esta. Perfecto, yo hablo la palabra y no hay problema. Y con Jairo, bueno, el lugar en donde Jairo se encuentra es un lugar diferente. Tomamos en cuenta, su hija acaba de morir. Jairo está destrozado. Jairo está quebrantado. Y dice Jesús: ok, yo voy y yo trato contigo exactamente o con la mucha fe que tú tengas o con la poca fe que tú tengas. Porque lo único que necesitas es fe del tamaño de un grano de mostaza. Y yo puedo trabajar con eso. Verso 20 dice: he aquí una mujer enferma. Iban camino a la casa de Jairo, pero miren lo que pasa, porque rumbo a casa de camino de Jairo, otra cosa increíble pasó. Dice: una mujer enferma de flujo de sangre, ¿desde cuánto tiempo? Hacia 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y porque decía dentro de sí: si yo solamente tocare su manto, seré que salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija. ¿Tú qué? Tu fe. Subraya eso en tu Biblia. Tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Ahora, ¿qué es lo que sabemos de esta mujer? Bueno, tenemos mucha más información de ella en el Evangelio de Lucas capítulo 8. Ella estaba enferma por los últimos, ¿qué? 12 años. 12 años ella sufría con este flujo de sangre. Y Lucas nos dice que ella había visitado a todo doctor, y lo único que había resultado de eso es que ella había quedado financieramente más pobre cada vez. Nadie la podía sanar. Ahora, tristemente, por su enfermedad, por las leyes que tenemos en el Antiguo Testamento, ella era considerada ceremonialmente impura. Nadie se le podía acercar, casi como la lepra. Si tú accidentalmente la tocabas, tú eras ceremonialmente impuro por 7 días y no podías ir al tabernáculo, no podías ir al templo, no podías ir a la casa de Dios.
Y es por esta razón que esta mujer no vino directamente a Jesús, sino a escondidas. Ella viene y le toca el borde de su manto. Y al instante, a ese instante, ella quedó sana. En el libro de Lucas nos dice que salió poder de Jesús. Que Jesús sintió poder salir de él. Pero fue esa fe que la trajo al único que la podía sanar. Y ella toca el borde de su manto, diciendo en su mente, con la fe que ella tiene, si solo tocare el borde de su manto, seré sana. Y exactamente como ella creyó, así se le hizo. El punto es esto. Ella vino en fe a Jesús. Jairo vino en fe a Jesús. El centurión vino a Jesús en fe. El Señor solo necesita que tú tengas fe del tamaño de ¿qué? Un grano de mostaza. Un grano de mostaza. ¿Ves? Ella, como muchos de nosotros, podemos ir por todo el mundo buscando ayuda de los médicos, de los expertos, de los consejeros. Y lo único que va a pasar muchas veces, no siempre, pero muchas veces, quedamos más y más pobres. Muchas veces quedamos más y más pobres. Espiritualmente bancarrotos, espiritualmente vacíos, buscando ayuda en lo secular en vez de primero venir en fe a quién, al Creador de los cielos y de la tierra, el que habló toda existencia. Hay veces si fuéramos como esta mujer y dijéramos, si solo toco yo el borde del manto de Jesús, yo quedaría sano. ¿Por qué? Porque solo necesitas un poquito del Señor. Solo necesitas un poquito del Señor y tu vida completamente cambia. ¿Cuántos dicen amén? Solo un pequeño destello de la gloria de Dios y tu vida completamente cambia. Pero una vez más, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Venir a Él. Así como lo hizo Jairo, así como lo hizo el centurión, así como lo hizo esta mujer que sufría de este flujo de sangre por 12 años. Lo primero que tienes que hacer es venir a Él, así como lo vimos anteriormente en Mateo capítulo 8. Un leproso vino a Jesús. Muchas veces estamos esperando que Jesús venga a nosotros, pero no venimos a Él. Y ves, Jesús es todo un caballero y Él no va a venir y tumbar la puerta, al menos de que tú tengas esa puerta completamente abierta y tú lo invites a tu situación. ¿Cuántos dicen amén? A lo mejor tú dices, bueno, pastor, yo no tengo la fe para creer que el Señor me puede sanar. Yo no tengo la fe que el Señor me puede tocar. Hace como 7 semanas atrás, familia, yo tuve uno de esos dolores de cabeza. ¿Se acuerdan cuando se me hinchaba bien feo por los discos herniados? Que yo estaba pidiendo en Facebook oración o les mandaba texto a los varones, oren por mí. Era una cosa tan horrible que si no fuera por Cristo yo ya hubiera brincado del segundo piso de mi casa. Te voy a ser honesto, así me sentía, del dolor. Y hubo una noche que yo me senté en la cama y le dije al Señor, Señor, ya no puedo. Yo necesito que tú me sanes. Hasta aquí llego, Señor. Yo sé que tú me puedes sanar y vengo pidiendo en fe porque sé que tú lo puedes hacer. Esa mañana terminé en emergencia. Me dieron una inyección de morfina y eso solo me quitó el dolor 50%. Estando en el parking lot de emergencia, que me dieron de alta, llamé a otro doctor que está aquí, el doctor Max, a su oficina y les dije, necesito por favor que me citen hoy. Estoy en emergencia con mucho dolor, ya no puedo. Bueno, ese día a la 1:30 tuve mi cita ahí. Vi al doctor Max, me examinó y me encontró mi problema y me han estado dando tratamientos desde entonces. Y gracias a Dios no he sufrido yo otra vez ese dolor tan horrible que estaba sufriendo por el último año. Y le doy la gloria a mi Señor. Le doy la gloria a mi Señor. El Señor todavía opera en lo sobrenatural.
el Señor todavía opera en haciendo milagros. Y no solo eso, mi dieta cambió y mi artritis básicamente ha desaparecido. Ya no tomo el pequeño dosis de quimioterapia que tomaba una vez a la semana. Ya no estoy tomando los esteroides que estaba yo tomando cada día. ¿Por qué? Porque el Señor opera en lo sobrenatural. Si tú crees, Él lo puede hacer. Lo único que necesitas es fe del tamaño de ¿qué? Un grano de mostaza. Vamos a ver lo que pasó con la hija de Jairo. Verso 23 dice, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apártense porque la niña no está muerta, sino que está ¿qué? Solo dormida. ¿Y cómo respondieron? Se burlaron de él. Cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, ya estaban ahí los que hacían luto. Se contrataban personas para que vengan y hagan su bulla y lloren y hagan luto. De hecho, es algo que todavía se practica en el Medio Oriente. No sé si tú has visto las noticias, cuando algo pasa, cómo gritan y cómo claman y cómo expresa en una manera muy expresiva, están expresando su luto. Bueno, es lo que estamos viendo aquí. Él llega a la casa de Jairo y le dice a los que están haciendo bulla, les dice, ya vayan, la niña está dormida, ella no está muerta. Y luego se burlan de Jesús. Y tristemente, esto es bien triste, ¿no? Que todavía hay personas que responden así cuando tú invitas a Jesús a tu vida, o a tu problema, o a tu enfermedad. Aún hay médicos en los hospitales cuando tú dices, yo le voy a orar al Señor, y se burlan de ti. El Señor no puede hacer nada. Yo soy Dios. Yo conozco un doctor que una vez me dijo eso. Yo soy Dios, yo tengo el poder de la vida y de la muerte en mi mano. No, tú no tienes nada de ningún poder. Dios tiene la última palabra. ¿Cuántos dicen amén? A mi esposa y yo nos dijeron que mi hija Grace iba a salir autística, que la deberíamos de abortar. Eso nos dijeron. Que Grace iba a nacer autística y que la deberíamos de abortar. Mi pobre esposa estaba quebrantada. Mi esposa fue como Ana al tabernáculo y se postró y le clamó al Señor, le clamó al Señor, le clamó al Señor, le dio un salmo y tuvimos paz. Y en ningún momento consideramos abortar a nuestra hija. Si el Señor nos da una hija especial, nos da una hija especial. Y déjame te digo que el Señor me dio una hija tan especial, no autística, sana, bien lista. ¿Cómo se dice? El ojo, la manzana de mi ojo. Right? ¿Por qué? Porque al final del día, Él es el que tiene la última palabra. Cuando mi hija nació saludable, ahí estábamos. Y yo le quería decir a los doctores, ¿dónde está mi hija autística que me dijiste que iba a tener? ¿Dónde está esa hija que tú me dijiste? Dios es el que tiene la última palabra. Pero déjame te digo algo, ¿sabes por qué se burlan de Jesús? Porque Jesús les dice, la niña no está muerta, está dormida, y se ríen de él. Pero déjame te digo algo, tu Dios ve las cosas de una perspectiva completamente diferente. Él ve al muerto como dormido y él dice, yo la puedo resucitar. Y eso es algo que el mundo no puede entender. ¿Ves? Tu Dios ve las cosas diferente porque Él opera en lo sobrenatural. ¿Ves? Tú dices, yo lo miro enfermo. Dios dice, pero yo lo miro sano y vivo. Pero yo lo miro muerto. Y Dios dice, oh, pero yo los miro vivos. Ahorita solo están durmiendo. Y a veces la gente se ríe de lo que no entiende. Ahora ponte a pensar en esto también. Yo dije, ¿cómo se hubiera sentido Jairo? Una vez más, un hombre quebrantado cuya hija acaba de morir, y viene Jesús y él va y trae al Rey de Reyes y dice, Señor, si tú solo la tocas, ella va a vivir. Y él trae a Jesús y la gente se está riendo de Jesús, no solo de Jesús, pero de Jairo también, porque él puso su fe ¿en quién? En Jesús. Yo dije, wow, ¿cómo se hubiera sentido Jairo en este momento porque él puso su fe en Jesús? Y muchas veces hay gente fuera del realmo de la iglesia que se hacen burla de nosotros porque ponemos nuestra fe en Jesús. Pero que eso no te detenga. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú crees que eso no lo pensó Jairo cuando fue a buscar a Jesús? Yo creo que sí.
Pero miren cómo respondió en el verso 25, porque Dios le dio la victoria a Jairo y a su hija. Pero cuando la gente había sido echada afuera, él entró y tomó la mano de la niña. ¿Qué hizo Jesús? Tomó la mano de la niña. ¿Por qué? Porque Jairo le dijo, Señor, si tú solo la tocas, ella va a vivir. El Señor va a responder al lugar donde tú te encuentras. Él va a obrar en el realmo de tu fe. Y si tú necesitas que yo la toque, yo la voy a tocar. Y viene Jesús y la toma y luego dice que ella, ¿qué? Se levantó. ¿Y todo por qué? Porque su papá tuvo fe de que si Jesús solo venía y la tocaba, que ella iba a vivir. Jesús opera en el realmo de nuestra fe. ¿Ves? El centurión le dijo a Jesús, tú no tienes que venir, y Jesús habló la palabra y el siervo fue sano. Jairo le dijo, si tú solo tocas a mi hija, ella vivirá. So, ¿qué hace Jesús? Viene y toma la mano de la hija de Jairo. El Señor va a operar en el reino de fe de donde nosotros nos encontramos. Él va a trabajar contigo donde tú te encuentras, y solo necesitas la fe del tamaño de ¿qué? Un grano de mostaza. Un grano de mostaza. Pero ¿sabes qué? Jesús no terminó ahí. Mira el verso 27. Pasando Jesús de ahí, lo siguieron ¿quién? 2 ciegos, dando voces diciendo, ten que misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, subrayan, ¿crees que puedo hacer esto? ¿Lo crees? ¿Honestamente crees que yo puedo regresarte la vista? ¿Crees que te puedo dar ojos para ver? Sí, Señor, sí lo creemos. Entonces les tocó los ojos diciendo, ¿conforme a qué? Vuestra fe os sea hecho. Wow. Conforme a vuestra fe. Y los ojos de ellos fueron ¿qué? Abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salido ellos, ¿qué hicieron? Divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Ponte a pensar en esto. Tenemos 2 hombres que no podían ver, que tenían que depender de otras personas para decirles dónde se encontraba Jesús. Tenían que escuchar con sus oídos por dónde iba Jesús para poder venir y acercarse a Jesús. Y cuando lo encontraron, vinieron y le dijeron al Señor que tengan misericordia de ellos. No dijeron, Señor, danos la vista, ten misericordia de nosotros. Muchas veces venimos al Señor con la oración equivocada. Muchas veces venimos y le decimos al Señor, Señor, yo quiero que me des mi vista, o Señor, yo quiero esto, o Señor, yo quiero lo otro, en vez de decir, Señor, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque el Señor sabe tu situación. ¿Cuántos dicen amén? El Señor sabe tu situación. Ahora 2, ¿sabes qué más aprendí de esto de aquí? Nada detuvo a estos ciegos de buscar a Jesús. Muchas veces nosotros decimos, no lo puedo encontrar, no lo puedo ver. Tenemos aquí a Dios, 2 ciegos. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? 2 ciegos que hicieron todo lo posible para venir a Él. Y hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y luego la pregunta importante, ¿crees tú que yo puedo hacer esto? ¿Crees tú que Jesús te puede sanar? ¿Crees tú que Jesús puede restaurar tu matrimonio? ¿Crees tú que Jesús puede rescatar a tus hijos? ¿Crees tú que Jesús te puede cambiar? ¿Crees tú esto? Les preguntó Jesús. Y ellos dijeron, sí, Señor, sí lo creemos. Y la Biblia nos dice que Jesús operó en el realmo de acuerdo de la fe de ellos. Muy importante. En el realmo de la fe de ellos. Si tú crees que Dios puede mover montañas, ¿sabes lo que va a hacer Dios? Él va a mover montañas. Si tú crees que Dios puede partir el mar rojo, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Él va a partir el mar rojo. Pero si tú no crees, y hay veces esto nos pasa,
Estás en una situación y hay un gigante y ese gigante está grande y tú dices, ay Señor, parezco como langosta enfrente de este gigante. Dame la fuerza para vencer, pero ni tú mismo lo crees. El Señor no puede operar o va a operar en el reino de tu fe. ¿O qué tal no sería mejor esta oración? Padre, hay un gigante y me siento como langosta. Ten misericordia de mí. ¡Wow! Ten misericordia de mí. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a operar. Y ese gigante se va a mover. ¿Cuántos dicen amén? ¡Wow! Muchas veces nosotros esposamos al Señor, no teniendo la fe para obrar o permitirlo obrar. Porque una vez más, dentro de las leyes espirituales, lo estamos viendo aquí. Dios solo puede obrar dentro de sus leyes espirituales que Él ha establecido, o tú lo sueltas o tú lo estás esposando. Es tu fe. Pero pastor, mi fe es pequeña. Ok. Pero solo necesitas fe del tamaño de un grano de mostaza. Es todo lo que Dios necesita. Él va a operar donde tú te encuentras. Él va a operar donde tú te encuentras. Y les voy a decir algo que le ministra mucho a mi hermano Raúl. O tu Dios es Dios, o tu Dios no es Dios. O tu Dios es Dios, o tu Dios no es Dios. Y déjame te digo que tu Dios obra en lo sobrenatural. Él obra en lo milagroso. Pero Jesús no terminó ahí. Me encanta este capítulo. Verso 32 dice, mientras salían ellos, y aquí, están saliendo los ciegos, ¿sí? Y mientras ellos salen de ahí ya viendo, ahora le trajeron ¿qué? Un mudo. Y endemoniado. Y echado fuera el demonio, ¿el mudo qué? Él habló. Este era alguien que el diablo lo tenía enmudado, vamos a decir. Y ya cuando el demonio fue removido, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto nada así en Israel. ¡Qué increíble! Nunca se ha visto nada así, que los muertos viven, los ciegos ven y los mudos hablan. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero siempre vas a tener a los críticos. Siempre vas a tener esos que quieren jalar y bajar y disminuir la obra de Dios. ¿Qué dice el verso 34? Empieza con ¿qué? ¿Con un qué? Con un pero. Cuando está el pero, es el otro lado de la moneda. Pero los fariseos, quienes los religiosos, los odres viejos en los quienes Jesús no podía derramar el vino nuevo, ¿recuerdan? ¿Por qué? Porque ellos no creían. Ellos dicen, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. ¿Ves por qué Jesús tuvo que escoger personas como Mateo, como Pedro, como Santiago, como Jacobo, como tú, como yo, para traer el evangelio a un mundo que se está muriendo? No porque nosotros lo merecemos, sino porque nosotros somos los rechazados. Nosotros somos los que el mundo desechó, pero los que Dios llamó, escogió para poner su espíritu. El fariseo, el religioso, siempre ha rechazado la obra de Dios, tristemente. Él resucita a la hija de Jairo, sana a Dios, 2 ciegos, hace que un mudo que estaba poseído pueda volver a hablar y reprende al demonio. Y vienen los fariseos y en vez de darle gloria ¿a quién? A Dios. ¿Qué hacen? Empiezan las críticas. Y dicen esta acusación, las buenas obras que tú estás haciendo, esos milagros, no están rehusando los milagros, pongan atención. No están diciendo que los milagros no sucedieron, sino están diciendo que Jesús está haciendo esto bajo el poder de ¿quién? De Satanás. Esa es la acusación. No están diciendo que la hija de Jairo no resucitó, no están diciendo que los ciegos no tuvieron su vista o que el mudo no. No, están diciendo, tú estás haciendo esto bajo el poder de Satanás.
Jesús ni les respondió. Jesús ni tuvo tiempo ahí para, bueno, aunque sea en el capítulo de Mateo, porque en Lucas creo que es que Jesús les dijo, ¿cómo puede ser que Satanás esté reprendiendo a Satanás? Un reino dividido entre sí no puede vencer. Mi traducción. Verso 35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver a las multitudes, subrayan, tuvo que compasión de ellos. Y no solo de ellos, pero de nosotros también. ¿Cuánto dicen amén? Porque estaban ¿qué? Desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros ¿qué? Pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Tristemente hay tanta gente en este mundo que necesita a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así como tú y yo. Tristemente hay mucha gente que está perdida. Tristemente hay mucha gente que no saben venir al Señor al menos de que alguien vaya y les diga del Señor. Pero aquí tenemos algo clave. Jesús dice que Él tuvo ¿qué? Compasión, amor. Y déjame te digo algo, iglesia, esto es algo que a nosotros nos hace falta. Al fariseo le hacía falta compasión. De hecho, Jesús les dijo, vayan y aprendan, misericordia quiero y no ¿qué? No sacrificio. Porque vinieron y criticaron a Jesús cuando Él estaba sentado comiendo con los publicanos y con Mateo. Y muchas veces a nosotros, porque déjame te digo qué es lo que pasa. Sí, somos odres nuevos que Jesús viene y pone su vino, pero eventualmente ese odre, ¿qué empieza a pasar? También se empieza a hacer viejo. Eventualmente ese vino que Jesús puso en nosotros, eventualmente se empieza a hacer viejo. Y a veces nosotros nos podemos hacer los religiosos. Y a veces nosotros nos podemos hacer los críticos. Y a veces nosotros podemos ser los que estamos criticando lo que Jesús te está haciendo. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado la misericordia y la compasión que Él tuvo de nosotros. Que nunca se nos olvide. Jesús lo dice, hay pocos obreros. La mies es mucha, la mies es mucha, pero hay pocos obreros. ¿Qué significa eso, familia? Que mucha gente se va a ir al infierno. Porque no hay obreros suficientes para ir a traer esa mies al Señor. Ponte a pensar en eso. La mies es mucha, pero hay pocos obreros, dice Jesús. ¿Qué significa eso? Que mucha gente tristemente se va a ir al infierno, al menos de que nosotros nos levantemos y tengamos compasión de ellos, como Él tuvo compasión de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y si el Señor solo opera con un pequeño de fe en nosotros, ¿sabes lo que le podemos pedir? Un corazón como el de Jesús. Un corazón lleno de compasión, un corazón con ojos para ver cómo Él ve, un corazón para resucitar, un corazón que ha muerto y que Dios le ponga vida nueva, una boca que ya no esté muda, pero que hable las verdades y el amor de Dios, y un corazón para amar a todo el mundo como Él ama. Y si tú lo deseas, y si tú tienes la fe del grano de una semilla de mostaza y se lo pides al Señor, ¿qué va a hacer el Señor? Él te lo va a dar. Él va a operar en el reino que tú operas. Y si tú le dices al Señor, Señor, yo quiero ser un obrero, yo sé que la mies es mucha, Padre, y yo sé que hay mucha gente que está desamparada y que no tienen un buen pastor, y tú eres el buen pastor y los quiero traer a ti. Si tú se lo pides al Señor, el Señor lo va a hacer. Voy a cerrar con esto, algo que dijo el gran predicador Carlos Spurgeon. Si los pecadores son condenados, al menos que salten al infierno sobre nuestros cuerpos. Si mueren, que perezcan con nuestros brazos alrededor de sus rodillas. Si el infierno debe ser llenado, que se llene hasta los dientes de nuestros esfuerzos y que nadie quede
sin ser advertido o sin que nosotros oremos por ello. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, te alabamos y te adoramos. Gracias por tu palabra. Es increíble, Padre, lo que vimos hoy. ¡Wow! Me encanta, Padre, lo que aprendimos hoy, que tú operas en el realmo de nuestra fe. Y hay veces nosotros mismos, Padre, por el temor o por el miedo podemos apagar esa fe. Pero yo también sé, Señor, que es en tiempos de gran miedo cuando es grande fe creada, porque es cuando tomamos el paso y podemos decir, Señor, yo tengo miedo, pero voy a confiar en ti, en tu palabra y en tus promesas. Eso es fe y tú operas grandemente en esas áreas. Ayúdanos, Padre, a entender las leyes espirituales, cómo nuestra fe opera y cómo tú operas en ellas. No que nosotros te podemos hacer o manipular, no, para nada. Pero tú buscas en nosotros que esta fe nazca y crezca y nos lleve a diferentes lugares donde sabemos quién eres tú. Bendice a tu pueblo, Señor. Y yo te pido, Señor, grandemente que hoy vivifiques, Padre, corazones que han muerto y que los resucites, Padre, para tu gloria. Te pido también, Padre, que nos des ojos para ver como tú ves al mundo y que nos des una boca, Padre, que ha sido enmudecida y que tú sueltes nuestras lenguas, Padre, para tu gloria, la gloria de Jesús y para el Evangelio. Y que nos des sobre todo un corazón de compasión para salir a la mies, Padre, y buscar a esos y traerlos al buen pastor. Te damos gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, familia. Vamos a adorar. Los que están en Facebook Live, que Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros, familia. Creo que tenemos mucho más personas hoy en Facebook Live que tenemos aquí. Gracias a los que están aquí. Échenle ganas, guys. Seguir adelante, amén. Y una vez más, pedirle al Señor que nos use. ¿Cuántos dicen amén? Para su gloria. Vamos a recibir la bendición de Dios. El Señor te bendiga. El Señor te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor sonría sobre ti, ponga en ti paz.